Lindas tardes para todos ustedes jóvenes, bienvenidos a esta segunda sesión del curso Periodismo de Investigación. Como logro de aprendizaje, esta tarde vamos a conocer en primer lugar las distinciones del trabajo periodístico de investigación. En segundo lugar, conoceremos también los géneros periodísticos. En tercer lugar, haremos una distinción o conoceremos en qué consiste la labor que realiza el periodista de investigación y el periodista de actualidad. Y finalmente, como parte de la labor que van a desarrollar ustedes a lo largo de estos días, será un poco analizar y discutir la cobertura noticiosa de los diarios locales. Vayamos entonces al primer punto. ¿Cuáles son las diferencias entre el periodismo de investigación y el periodismo de actualidad? Esto es importante porque a menudo, y pese a que ambos se utilizan como materia prima y comparten información, lo cierto es que las metodologías que utilizan son totalmente diferentes. Vayamos, si no, a conocer qué es lo que hace realmente un periodista de investigación. En primer lugar, trabaja con personas conocidas o no, que fundamentalmente son o se convierten en sus fuentes. Reitero, pueden ser conocidas o no, pero lo importante y lo trascendente es que ellos siempre entregan datos de relevancia, datos de suma importancia que pueden contribuir a esclarecer un hecho o a contribuir a que el hecho se vaya comprendiendo de la mejor manera. En segundo lugar, el punto de partida cuando se hace periodismo de investigación es el rechazo sistemático que encontramos en las fuentes oficiales. Las fuentes oficiales, llámese ministerios, congresistas, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, nos cierran la puerta. Nadie quiere hablar sobre ese tema. O en todo caso, simple y llanamente, como decimos nosotros, nos mandan al desvío, con el propósito de ocultar esa información. Es decir, hay un propósito premeditado de que nadie conozca en qué consiste el hecho que nosotros estamos investigando. En tercer lugar, en el periodismo de investigación, este se adelanta a los hechos y genera la actualidad de la que hasta ese momento se encontraba oculta. Claro, porque si nosotros, después de escarbar mucho, después de indagar, de hacer una suerte de arqueología periodística, seguimos buscando como Indiana Jones, eso que hemos logrado conseguir va a marcar la semana, va a marcar la agenda de otros medios, porque ese ha sido el mérito de nuestro descubrimiento. Por consiguiente, en cuarto lugar, los textos que se han logrado elaborar en base a esa investigación son exclusivos del medio y el periodista busca ampliar esa pista o información para seguir con la investigación que considere adecuada o conveniente. Finalmente, en el periodismo de investigación, la actualidad, fíjense en ustedes, es un medio que puede servir de pista, del mismo modo que la rutina no determina el trabajo. Lo contrario ocurre cuando hablamos de periodismo de actualidad. En el periodismo de actualidad, fundamentalmente el reportero o periodista trabaja con personas de relevancia pública y que se convierten en sus fuentes habituales. Nada que ver ahí. Generalmente, en segundo lugar, parte de la iniciativa de las fuentes oficiales que ellos quieran entregar la información que quieren que se publique. Oye, tengo este dato, te lo doy. Suele ocurrir eso cuando se hace periodismo de actualidad, lo cual no quiere decir que no se convierta en noticia. Generalmente se convierte en noticia porque si es su fuente le ha dado privilegio al periodista para que la publique. En el periodismo de actualidad, a diferencia del periodismo de investigación, en el periodismo de actualidad siempre está esperando que los hechos sucedan
y a partir de ahí recién convertirlos en noticia, lo que no ocurre en el periodismo de investigación. En cuarto lugar, la información la conoce el resto de los medios, es decir, aunque la forma de trabajar de cada medio es particular y exclusivo, todos conocen de la nota, todos conocen del hecho, como viene pasando, por ejemplo, con las declaraciones del señor presidente todos los días, poco después del mediodía, cuando habla del COVID-19 y los resultados. Todos los medios comparten esa información, ¿no? Más bien sería bueno, como parte del periodismo de investigación, qué ha pasado con los laboratorios que habían aquí en el Perú y tratar de investigar por qué no se producen medicamentos o se hace investigación para combatir ese mal, ¿no? En el periodismo de actualidad, por último, el ritmo de trabajo es impuesto, fíjense ustedes, por cuestiones de planificación diaria y por supuesto por el horario de cierre. Es decir, existe una rutina, cosa que no la hay en el periodismo de investigación. Dicho esto, podemos hablar entonces de los géneros periodísticos. ¿Qué es un género periodístico? Los géneros periodísticos son los diversos estilos en los que se abordan informaciones u opiniones en la prensa escrita. Pero por supuesto también eso ocurre en la televisión. Pero sin duda, la manera en que destacan los géneros periodísticos es a través de la prensa escrita. Los géneros periodísticos son también una forma de narrar la historia y organizarla en diversos formatos para hacerla atractiva y satisfacer la demanda de los lectores o de la audiencia. Hoy los géneros periodísticos se siguen utilizando en medios digitales y en sus diversas expresiones como apoyo, tanto en video, en fotografía, en audio, en infografías, etc. Los géneros periodísticos, por lo tanto, siguen vivos y siguen siendo una expresión del buen escribir, del buen hacer información. Tenemos tres grandes géneros periodísticos. El primero de ellos es el informativo, el segundo el interpretativo, finalmente el de opinión. Algunos autores, fíjense en ustedes, consideran que también debería incluirse al periodismo de investigación como género. Vamos a descubrir si esto es así. ¿En qué consiste el género informativo? El género informativo es el más difundido en el periodismo. Su propósito es relatar los hechos o acontecimientos de actualidad. En el género informativo, la noticia es el eje medular del trabajo periodístico. El propósito cuando hace uno una nota informativa es descubrir la noticia, es hallar la pepa del hecho, como decimos los colegas. El periodista, cuando hace noticia, debe describir los hechos con la mayor honestidad, imparcialidad, precisión y rigurosidad posibles. En la noticia no hay espacio para la valoración personal. Fíjense ustedes que he hablado de imparcialidad, precisión, rigurosidad y honestidad. Estos términos reemplazan a la consabida objetividad periodística, que es un término que se acuñó aproximadamente en los años 50, fines de los 40. ¿Y por qué? Porque es un tema que tiene que ver, cuando hablamos de objetividad, chocamos inmediatamente con la subjetividad periodística. Y la pregunta que siempre se han hecho los periodistas es: ¿hasta qué punto los periodistas son realmente objetivos? Por eso es mejor hablar de honestidad, de imparcialidad, precisión y rigurosidad. Si ese es el género informativo, habría que preguntarnos la noticia, en este caso, ¿qué características debe cumplir? En primer lugar, que el hecho debe ser verdadero. Sin duda, el hecho debe ser verdadero. Hay noticias falsas, dicen los famosos fake news, pero ¿trascienden en el tiempo? Por supuesto que no trascienden en el tiempo, ¿no? Debe ser un acontecimiento actual, es decir, ser novedoso. Y por supuesto que tendrá que presentarse como importante o interesante para la sociedad, para la audiencia o para los lectores.
pero además debe responder a las preguntas que todos conocemos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y si habría que trasladarlas a un hecho, podríamos preguntarnos, ¿qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? ¿De qué forma ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿En qué momento ocurrió? ¿Y por qué razón ocurrió? Ahí están entonces las preguntas que nos planteamos. Todo eso es o forma parte del género informativo. Ahora bien, el género interpretativo. La interpretación en el periodismo implica explicación. Y esto, por supuesto, supone una rigurosa y honesta contextualización de los sucesos que rodean a un hecho. Es decir, un hecho principal se nutre a menudo de una serie de sucesos que pueden estar relacionados, pues hay que saberlos contextualizar con precisión, honestidad, rigurosidad e imparcialidad. En el periodismo interpretativo tenemos algunos subgéneros que son el emblema que representa a este gran género. Uno de ellos es la crónica, en segundo lugar tenemos el reportaje y por supuesto hay quienes consideran también a la entrevista. ¿Qué es la crónica? La crónica es el subgénero más literario de todos. Los periodistas se lucen en narrar las historias y recurren no solo a la belleza de la palabra, sino fundamentalmente a la elaboración de una historia original, una historia nueva, a partir del descubrimiento de un ángulo noticioso. Las crónicas, jóvenes, y esto nunca lo olviden, suelen exponer una gran dosis de sensibilidad humana y para ello recurren a testimonios, recurren a entrevistas, recurren a la investigación, que es también fundamental al momento de elaborar una crónica, y por supuesto exhiben una gran pizca de gracia lírica en los textos. Para algunos autores, la crónica no es ni más ni menos que el periodismo hecho literatura, o bien la literatura hecha periodismo. Y para que tengamos más en cuenta lo que significa crónica, veamos lo que nos dice, por ejemplo, el diario El Comercio. La crónica, dice El Comercio, es la información de actualidad permanente sobre temas de mucho interés para la mayoría de los lectores. Presenta un acontecimiento que ya ha sido dado como noticia. Tiene que ser narrativo y descriptivo. Informa y educa. Por ello, la agilidad del texto es imprescindible. Y cuando se habla de agilidad del texto, hay que ver cómo se usa el vocabulario, la riqueza de nuestro vocabulario para darle belleza al texto. Para José Luis Martínez Alberto, la crónica es la narración directa o inmediata de una noticia con ciertos elementos valorativos. Fíjense ustedes, con ciertos elementos valorativos que siempre, subrayo, deben ser secundarios. Es lo que dice José Luis Martínez Alberto. Deben ser secundarios respecto a la historia o a la narración en sí. Y finalmente, me quiero remitir a la definición de crónica hecha por el diario El País. La crónica es un estilo interpretativo y parte de un hecho inmediato. La crónica, dice el diario El País, debe contener elementos noticiosos y puede incluir interpretación que no contenga juicios de valor. Fundamental, puede incluir interpretación que no contenga juicios de valor. Estamos hablando de la contextualización de los hechos. La crónica, agrega el diario El País, debe mostrar un estilo ameno, de ser posible con anécdotas y curiosidades. Una noticia sobre una sesión parlamentaria, seria y reflejada, con párrafos textuales de quienes han intervenido. Bien, ¿y qué es el reportaje? El reportaje, fíjense ustedes,
es el gran género interpretativo por excelencia. El reportaje aborda los temas con mayor extensión y profundidad que una simple nota informativa. Esto se logra a partir de mucha investigación, por supuesto, y el recojo de testimonios, la posición de los expertos sobre el problema, la situación del entorno, la revisión de archivos, las entrevistas que nosotros tengamos que hacer, recurrir a las estadísticas, recurrir a documentos, es decir, todo lo que sirva como fuente de información. ¿Para fin de qué? A fin de realizar un gran despliegue informativo. De eso se trata el reportaje. En el reportaje, por consiguiente, podemos encontrar pequeñas notas informativas y, por supuesto, también pequeñas crónicas. La aplicación de los hechos, por lo tanto, generará una amplia información y, por consiguiente, nueva noticia. Se han hecho múltiples reportajes sobre lo que es el coronavirus. Yo los invito a revisar las páginas de la BBC para que vean cómo se está realizando ese trabajo. Finalmente, tenemos al género de opinión. ¿En qué consiste el género de opinión? Consiste ni más ni menos que en la exposición y argumentación de nuestros pensamientos o ideas respecto de un tema o problema. Es nuestra visión particular sobre el origen, causa de un problema, de un hecho que pensamos o se ha convertido en noticia y que es el tema de discusión en los medios, es el tema de discusión en la opinión pública. Pero no nos quedamos únicamente cuando opinamos en descubrir la causa, origen de ese tema, sino que a menudo hacemos propuestas de solución que tenemos sobre ese asunto. Es decir, aquí se utilizan mucho los juicios de valor, que en este caso son nuestras visiones particulares del mundo. Y cuando hablamos de visión particular del mundo, estoy hablando de mi cosmovisión personal, de mis creencias, de mis valores, de mis prejuicios, de mis estereotipos, es decir, de una serie de valores que tienen que ver con mi yo personal. Y todo eso repercute, incluida la ideología, cuando se hace opinión, ya sea a través de una columna o incluso a través de un editorial, que es cuando se reúnen una serie de personas. Dicho esto, ya me pasé un poquito, pero podemos señalar, por ejemplo, cuáles son los grandes subgéneros del género de opinión. Ahí tenemos a la editorial, que es la posición del medio respecto de ciertos temas que publica. Ha estado muy en discusión hasta no hace mucho tiempo por qué los medios requieren de la publicidad estatal y si esta más bien no es una forma de chantajear a los medios para que sobrevivan y los medios se conviertan en elementos serviles al gobierno de turno. Pero para eso están las columnas de opinión. Y en las columnas de opinión podemos encontrar a una serie de personas especialistas que hablan sobre determinados temas. Y finalmente, la crítica. Mucho cuidado con la crítica porque esta no es ni más ni menos que la opinión especializada sobre temas de arte y cultura. Así que mucho cuidado cuando se hable sobre estos temas. ¿Y el periodismo de investigación será un género? Fíjense ustedes que en toda actividad periodística se hace investigación. En el reportaje hacemos investigación, en la crónica hacemos investigación, hasta en la humilde nota informativa hacemos investigación. Se requiere investigación para todo ello. Así que, desde mi humilde opinión, considero que señalar al periodismo de investigación como un género periodístico es un error. Lo que sí podemos es hablar de especialización. Considero que sí, soy un convencido de que sí, el periodismo de investigación es una especialización, como lo es, por ejemplo, el periodismo político, o lo es el periodismo económico, o lo es el periodismo judicial, o lo es el periodismo policial.
periodistas que se han especializado en cada área hasta convertirse realmente en reporteros que para conseguir la información, no solo con el paso del tiempo, sino cultivándose continuamente, logran hacer extraordinarias notas periodísticas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Recuerden que nuestra especialización como periodistas en determinadas áreas de trabajo nos permitirá utilizar el género adecuado para describir, narrar o argumentar en base a datos obtenidos una buena historia. Eso requiere de un trabajo riguroso y de mucha precisión en los datos que se obtengan. Y dígame, profesor, ¿qué género se puede utilizar en el periodismo de investigación? Particularmente soy un convencido de que el reportaje es la mejor manera de exhibir o elaborar periodismo de investigación cuando se trate de trasladar las notas. Muchos medios, al paso del tiempo, hacer periodismo de investigación lo han convertido en informes especiales o informes exclusivos o en gran informe y quedan en una nota extensa, larga, junta, cuando podría haberse enriquecido, por ejemplo, señalando dentro de ese recojo de datos, señalando, por ejemplo, pequeñas entrevistas, pequeños despieces informativos con datos, pequeños despieces informativos con pequeños backgrounds, un gran display informativo central que reúna la información dura sobre lo que se ha descubierto. En fin, hay mucho por hacer en periodismo de investigación. Y bien, ¿cuáles son esas diferencias entre el periodista de investigación y el periodista de actualidad? El periodista de actualidad, jóvenes, su trabajo, el producto de su trabajo, es la noticia del día. Una crónica, un análisis, hechos bajo la presión del cierre de edición. Me pongo a redactar o a editar la nota y sale la nota de esa misma noche o al día siguiente ya se está publicando en el periódico. Es parte de mi rutina como periodista de actualidad. En cambio, en el periodista de investigación, el producto de su trabajo es reportaje o gran reportaje sin presión de tiempo ni de cierre, aunque sí con el límite que permite tener las cosas claras y bien fundamentadas. Es decir, en la medida que yo haya cruzado bien la información, que me asegure que todos los datos obtenidos son correctos, son precisos, son extremadamente rigurosos y que no hay duda de que esa es la verdad, entonces puede publicarse. A menudo, cuando se hace periodismo de investigación, el periodista suele tardar en lograr algo semanas, a veces meses y ocasionalmente años. Otro aspecto puntual que lo diferencia. En el periodista de actualidad, el mérito principal es tener olfato para buscar un ángulo novedoso de la noticia, poner en contexto los hechos, contar con un buen directorio de fuentes y permanecer bien informado y actuar con prontitud. Lo que no ocurre con el periodista de investigación, porque aparte de todas las virtudes que ya he señalado, trabaja en asuntos controversiales que no tienen necesariamente, por eso digo que es todo lo contrario, que no tienen necesariamente actualidad noticioso, pero donde casi siempre alguien o muchos no quiere que esos hechos se ventilen. En realidad la gran diferencia está en el tiempo y la profundidad del tema que se va a tratar. Por eso le señalé que el periodismo de investigación tiene por objetivo promover reformas, exponer injusticias, desenmascarar fraudes, dar a conocer lo que los poderes públicos quieren ocultar, detectar qué instituciones no cumplen con su trabajo, demostrar cómo funcionan los organismos públicos, dar información a los electores sobre los políticos y sus intenciones de actuación y reconstruir acontecimientos importantes. Ahora bien, jóvenes, dicho esto, como tarea para vuestra casita, yo les voy a pedir que elijan el diario de su preferencia y señalen qué géneros periodísticos encuentran. Y si hay algo de trabajo o de periodismo de investigación, señálenlo. Fundamenten sus respuestas, analicen cada información difundida. Les agradezco a ustedes por su atención en esta segunda
sesión de trabajo y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias, nos vemos.